Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de derivación logarítmica y derivadas de orden superior. Entonces, en nuestro primer tema de hoy, que es la derivación logarítmica, em, pues vale la pena destacar que esta es una nueva forma de derivar, así como pues derivamos explícitamente, derivamos implícitamente, y esta es una nueva herramienta que pues nos va a ayudar a solucionar, pues bueno, más que solucionar, encontrar otras ecuaciones que de otra manera hubieran sido tal vez un proceso bastante largo de realizar por los métodos que conocemos. Entonces, para la derivación logarítmica, básicamente solo debemos sacar dos pasos y es aplicar logaritmo natural de f de x, ¿listo? Y lo segundo es derivar con respecto a x. Bien. Eh, y por último, entonces despejamos para f' de x o pues la derivada de f de x. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo con un ejemplo. Yo tengo la función f de x igual a la raíz cúbica de x al cuadrado más 1 que multiplica a e a la x al cuadrado que también multiplica a x al cuadrado más 5 y todo esto a la 7. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, pues esto sería un proceso bastante largo por los métodos que conocemos porque habría que hacer una regla del producto dos veces y además reglas de la cadena en cada uno de esos productos, ¿cierto? Entonces podríamos pensar en algo un poco más simple y sería, listo, va a tomar el logaritmo natural de f de x y esto por supuesto que va a ser el logaritmo natural de todo esto de adentro, ¿cierto? La raíz cúbica de x al cuadrado más 1 por e a la x al cuadrado por x al cuadrado más 5 y todo esto elevado a la 7. Listo. Entonces, una vez tengo esto, vamos a obtener la derivada con respecto a x a ambos lados. ¿Listo? Entonces voy a hacer la derivada con respecto a x del logaritmo natural de f de x, que va a ser igual a la derivada con respecto a x del logaritmo natural de la raíz cúbica de x al cuadrado más 1 por e a la x al cuadrado y todo esto por x al cuadrado más 5 y todo esto elevado a la 7. ¿Listo? Entonces, ¿quién es la derivada del logaritmo natural de f de x? Yo acá lo que debo hacer es obtener, ¿cierto? Un resultado a partir de nuestra regla de la cadena, que es lo mismo que hacemos en la derivación implícita. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a ser la derivada con respecto a f de x, ¿cierto? ¿De quién? Del logaritmo natural de f de x multiplicado por quién? Por f' de x, ¿cierto? Bien, y eso va a ser igual a quién. Entonces, la derivada de todo esto tan horrible que tenemos acá, ¿cómo la podríamos obtener? Entonces, lo más fácil acá es ver que por propiedades de los logaritmos, nosotros podemos convertir todo esto en una suma, ¿cierto? Entonces se vuelve en la derivada con respecto a x de un montón de cosas. La primera va a ser el logaritmo natural de la raíz cúbica de x al cuadrado más 1, ¿cierto? Más el logaritmo natural de e a la x al cuadrado, más el logaritmo natural de x al cuadrado más 5 y todo esto elevado a la 7. Ok, ya van viendo la utilidad que tiene haber tomado los logaritmos naturales. Entonces, ¿quién es la derivada con respecto a f de x del logaritmo natural de f de x? Pues 1 sobre lo que sea mi argumento ahí, que viene siendo f de x, ¿cierto? Y esto va a ir multiplicado por f' de x. Y bien, todo esto de acá va a ser igual a la derivada con respecto a x de lo siguiente. Entonces, por propiedades de la potenciación, sabemos que la raíz cúbica es lo mismo que tener
nuestro argumento elevado a la 1/3, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos un logaritmo que tiene su argumento elevado a una potencia, esa potencia la puedo multiplicar acá a este lado, ¿cierto? Entonces me queda 1/3 del logaritmo natural de ¿quién? Pues de x al cuadrado más 1. ¿Listo? Más, ¿quién es? E elevado a la quién me da e a la x al cuadrado. Pues e a la x al cuadrado. ¿Listo? Más el logaritmo natural de x al cuadrado más 5. Por la misma propiedad que mencionamos acá, esto es lo mismo que tener 7 veces el logaritmo natural de x al cuadrado más 5. Listo, perfecto. Seguimos avanzando. ¿Qué me queda acá? Me queda mi derivada sobre f de x y esto va a ser igual a ¿quién? Entonces ahora sí ya podemos hacer esta derivada. Sabemos que como es la derivada de una suma, es lo mismo que la suma de sus derivadas y que estos valores constantes salen, ¿cierto? Entonces esto va a ser 1/3 de el logaritmo natural, bueno, la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Nosotros sabemos que eso es 1 sobre x al cuadrado más 1. Y como debemos aplicar una cadena acá, porque este denominador no es 1 sobre x, entonces me queda aquí 2x, ¿cierto? Que es la derivada de mi denominador. Ok. A esto le voy a sumar la derivada con respecto a x de x al cuadrado, que es 2x, ¿cierto? Y ahora le voy a sumar esta derivada acá, que se va a parecer mucho a la de que teníamos acá. Va a ser 7 veces 1 sobre x al cuadrado más 5. Y todo esto lo multiplico por la interna, que es 2 veces x, ¿cierto? Ok, sigamos. Nosotros podemos ir despejando acá de darnos cuenta que pues f' de x va a ser igual a f de x por, podemos ver que 2x es un factor común acá, entonces por 2x. Y todo eso va a ir multiplicado por ¿quién? Pues por 1 sobre 3 veces x al cuadrado más 1 más 1 porque lo factorizamos, más 7 veces x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado más 5. Ok, listo. Ya tenemos una expresión para nuestra derivada y vemos una de las particularidades que tiene nuestra derivación em, logarítmica y es que nos permite dar un resultado de nuestra derivada a partir de nuestra función original. Si nosotros quisiéramos expresar este resultado de una manera mucho, mucho más completa, entonces, ¿qué diríamos? Diríamos que f' de x va a ser igual a 2 veces x por f de x, y ¿se acuerdan quién era f de x? La raíz cúbica de x al cuadrado más 1 por e a la x al cuadrado por x al cuadrado más 5 a la 7, ¿cierto? Y ahora, ¿qué sigue? Este de acá, ¿cierto? Entonces, 1, uy, perdón, se me corrió la hoja, ya. Sería 1 sobre 3 veces x al cuadrado más 1 más 7 sobre x al cuadrado más 5. Si bien es una expresión grande, ya sabíamos que íbamos a obtener una expresión grande si lo hubiéramos derivado por métodos convencionales. Este método fue un método mucho más sencillo, nos lo simplificó pues el hecho de haber tomado logaritmos y lo que eso le hace a los productos que los convierte en sumas y el hecho de haber podido representar nuestro resultado en términos de nuestra función original.